tiene el agrado de presentar el chocolate caliente y el vino tinto. Las cosas como deben ser. Bienvenidos. Un saludo cordial a cada uno de nuestros radioescuchas, a cada uno de nuestros hermanos que nos están sintonizando el día de hoy. Sea el país en el cual se encuentren, les mandamos un fuerte y caluroso abrazo y las más ricas bendiciones de parte de nuestro Señor Jesús. El día de hoy, el título es 31 de octubre, Día de la Reforma. Y justamente el tema del día de hoy está enfocado a un poco conocer de la Reforma, pero de una manera mucho más, se podría decir, digerible, para que cada uno de los que están escuchando el programa del día de hoy puedan comprender qué realmente se entiende por reforma. En primer lugar, para que se entienda qué es reforma, porque muchas personas celebran el Día de la Reforma, pero no entienden en definitiva qué significa o por qué se usa el término reforma. El término reforma de base significa que es algo que se está corrigiendo o se está mejorando. Eso significa reformar, es decir, algo que se estaba torciendo le damos la forma que nosotros pensábamos que es o es la forma correcta en alguna manera. Pero esto no necesariamente se ha llegado a aplicar dentro de la reforma que se ha conocido como reforma protestante. Y vamos a ir conociendo el porqué, vamos a ver un poco del trasfondo y del contexto histórico que nos llevó justamente hasta lo que se conoce como la Reforma Protestante y que después también tiene su repercusión en el ámbito católico como la Reforma Católica. Mucho se ha hablado sobre la Reforma Protestante producida en el siglo XVI y de sus beneficios. Es importante recordar que cuando la misma se dio, el contexto de la Iglesia romana de aquel entonces había llegado a un nivel de corrupción en los estratos más inimaginables. Los pastores de inicio de la Iglesia cristiana, en el proceso de mundanalización iniciado por Constantino, para derivar en lo que se llamó la Iglesia Católica Romana, se convirtieron en sacerdotes. Estos pastores se convirtieron en sacerdotes y las imágenes como elementos de adoración o como se le llama en disimulo de veneración se instauraron dentro de los lugares de reunión y es algo que se ve hasta el día de hoy. Las iglesias más modernas de ámbito católico ya no tienen tantas imágenes o las tienen muy pocas, pero la idea continúa. La Pascua de Cristo se transformó en la Santa Cena, con el significado que en cada liturgia se sacrifica a Cristo, donde se declara que el vino se convierte en sangre real y el pan en carne real del Señor, lo que se llamó transubstanciación, que es algo que también empezó a darnos vistos de hacia dónde estaba corriendo la doctrina dentro de la iglesia que se conocía en ese entonces como la iglesia cristiana. Por el 330 después de Cristo, Constantino termina de crear una nueva capital, que obviamente se nota por el nombre, Constantinopla, dejando a Roma bajo el dominio del obispo de aquella ciudad. Y lo que derivó justamente en la supremacía del obispo dando inicio al papado romano. Es ahí donde se inicia justamente lo que después vamos a denominar como un señor feudal. Termina siendo una persona que termina gobernando diferentes lugares, incluso países. Tras la caída del Imperio Romano, en la Edad Media, es que el papado romano adquiere uno de los puntos más altos de poder y posteriormente de despotismo, que con la posesión de los estados pontificios la Iglesia romana se convierte en un estado feudal, para que después de una serie de incursiones militares llamadas cruzadas derive para el siglo XII en la venta de indulgencias, simonías, dispensaciones. El que entiende lo que quiero decir con dispensaciones va a darse cuenta de lo que estoy apuntando. Nepotismo e inmoralidad, entre otros aspectos. Esto da como resultado en el siglo XVI las protestas de Martín Lutero como consecuencia a los escritos de Wycliffe, Hus y Savonarola. Aunque algunos historiadores relacionan directamente a Isabel la Católica como antecedente de lo que después se llamó la Reforma Protestante, debemos notar que los métodos y la doctrina no distan en absoluto de aquel poder papal dictatorial que en ese entonces imperaba. Todos sabemos, hasta el hastío,
que los obispos dejaron de ser obispos para convertirse en señores feudales y los papas en reyes, los curas en pobres, tanto en lo material como en lo intelectual, y mucho más en cuanto a las escrituras. Las misas eran tiempos de recitaciones repetitivas que oscurecían aún más el entendimiento y la fe de aquellos que buscaban de Dios. De ahí que de manera inevitable se llegó a la búsqueda de una reforma, aspecto que de inicio contradice las escrituras y que hasta el día de hoy sigue siendo de perjuicio para todo aquel que trata de conocer del Dios verdadero y de su palabra. Toda esta serie de acontecimientos empujaron a la inconformidad de las masas, mezclado con el temor a la autoridad tiránica de la Iglesia. Este es el contexto que podemos dar de manera muy sucinta de cómo hemos empezado a llegar justamente a lo que se llegó a definir como reforma protestante. En primer lugar, recordemos que para el año más o menos 300, siendo optimistas, para el año 200 más o menos, empieza a surgir justamente todo este tipo de doctrinas que terminan siendo favorables para el Imperio Romano, porque justamente recordemos que una de las preocupaciones de cada imperio era conservar la unidad de todas las regiones que habían conquistado. Entonces, ¿qué mejor que tener una religión que aglutine tanto a politeístas como a monoteístas en una sola? Esa fue la estrategia de Constantino para que después justamente llegue a fundarse o a declararse a la Iglesia Católica como la iglesia oficial del Imperio Romano. Y es ahí justamente donde empiezan todos los trastoques y los desvíos doctrinales que llevaron justamente a la inconformidad dentro de la iglesia misma. Esto comienza obviamente, como decíamos, con Isabel la Católica. Este es el trasfondo, la raíz misma de la inconformidad hacia las cosas que estaban ocurriendo en ese tiempo. Era toda una lucha política, querer batallar con los obispos que tenían un poder increíble en ese entonces, y justamente en esa lucha es que Isabel la Católica inicia este tipo de reformas, obviamente colaborada por una serie de pastores, sacerdotes. Cuando digo pastores no me estoy refiriendo a los pastores de hoy en día, claro, me refiero a los que antes trabajaban como sacerdotes de alguna manera u otra y terminaron colaborando a que esto vaya avanzando aún más. Pero toda esta inconformidad justamente terminó, la inconformidad en el sentido de que había bastante despotismo dentro de la iglesia, había un autoritarismo recalcitrante, y esto empezó a provocar justamente incomodidad dentro de ciertas personas que notaban que algunos aspectos no eran armónicos a las escrituras como tal. Y esto nos llevó justamente a el hecho de que las masas llegan a una inconformidad y luchen justamente contra la tiranía de la iglesia como tal. Y esto solamente como base, porque vamos a ir entrando poco a poco aún más sobre esto y nos va a dar una pauta mucho más clara. La mayor parte de las personas piensan que la reforma protestante comienza directamente con Lutero y ahí se inicia todo. Y la verdad es que no. El trasfondo va mucho más allá. Por eso mencionábamos justamente a Isabel la Católica, que es justamente, se podría decir, la raíz mucho más notoria de toda esta inconformidad que termina denotándose después en la Reforma Protestante. Y vamos a explicar más adelante también lo que ocurre con respecto a la Reforma Católica. Todos piensan que la Reforma Católica, eso vamos a ir tratando igual más adelante, piensan que la Reforma Católica era una contrarreforma a la Reforma Protestante, pero esta Reforma Católica en realidad ya se había iniciado incluso antes de la Reforma Protestante como tal. Que se concluya después es otra cosa, pero esto ya estaba ya tenía una marcha iniciada dentro de la misma iglesia. Tenemos varios temas en los cuales poder indagar, Alejandro. Surgen las preguntas que ya de previo te las entrego porque sabíamos que se iba a tocar este tema en el transcurso de lo que es el chocolate caliente. Vamos a estar hablando, yo creo que hasta desmitificando, y el término no es exagerado, se lo ha conocido mucho a la reforma por las 5 solas, digamos, ¿no? ¿Qué son las 5 solas? Los 5 puntos que han destacado esta reforma. Luego hay la denuncia de que el evangelio de ahora necesitaría ser otra vez desafiado
a que alguien contemporáneo venga y pues y ponga otra reforma al evangelio que estamos viviendo increíblemente. Imagínate una segunda reforma evangélica. Entonces, ¿no será que hemos dejado, hemos descuidado o no hemos hecho o hemos hecho algo bien? ¿Qué sucede con esto? Y más adelante, el tema de la contrarreforma me llama mucho la atención porque, por supuesto, hemos dado una lectura interesante a esto. ¿Y qué hay con lo que se está preparando para más adelante? La Iglesia Católica tiene un punto de vista interesante respecto a esto, para este tiempo, para estos años venideros. Y por supuesto, tenemos que entender que la reforma como tal tiene sus cosas en las cuales no han sido hasta el día de hoy muy bien entendidas con los evangélicos. Creo que es el alcance más real que podemos tener. Podemos tocar esos temas en su debido orden entonces. Bien, en cuanto a una posibilidad de una reforma actual o una segunda reforma dentro de la Iglesia protestante, honestamente es imposible. Y el concepto es muy romántico, pero no es real. Uh-huh. Porque recordemos que hay muchos lineamientos que a partir de la reforma protestantes se fueron marcando, lo que denominamos denominaciones. Uh-huh. Es imposible que haya alguna posibilidad de acuerdo al respecto. Esto más bien ha llegado a limitar y a debilitar justamente el concepto evangélico, entre comillas, de hoy en día. Es más, la Iglesia está tan torcida, tanto de la que procedemos como en la que estamos actualmente, tan torcida que es imposible que haya siquiera algún tipo de interés o de acuerdo para hacer alguna modificación a la luz de las Escrituras. Es más, se ignora de las Escrituras y es difícil que haya la posibilidad de una reforma porque no hay, en primer lugar, no hay respeto ni convicción de lo que las Escrituras dicen. Es más, se ha vuelto la Iglesia como tal en un negocio. Uh-huh. Hace no mucho publicaba por internet una fotografía que salió en un periódico de Santa Cruz donde se anunciaba que se requiere alguien que puede invertir en un negocio bastante seguro, y al final del anuncio decía la fundación de una iglesia. O sea, realmente se conceptúa que la iglesia es un negocio y bastante rentable. Y eso es lo que se está haciendo hoy en día. Lamentablemente se está pensando que, y eso va a ocurrir también con las modificaciones de leyes, con una serie de reglamentaciones y demás que se van a dar en el país a lo largo de este tiempo, se busca justamente perpetuar se podría decir lo intacto de la iglesia como tal. Es decir, se busca darle cierto... No, se busca más que todo darle una calidad, un toque, un denominativo a la iglesia de algo que no puede ser modificado, algo inmutable. Uh-huh. Y se está tratando de meter ese tipo de conceptos dentro del ámbito político también. Es decir, nadie nos puede decir qué es lo que debemos de hacer en la administración, claro, y menos obviamente en cuanto a la doctrina. Y no hay una forma en la cual se pueda regularizar esto o se pueda analizar este tipo de cosas en la iglesia. Ni siquiera a partir del Estado. A partir del Estado es imposible. A partir del Estado es imposible, porque la misma Constitución pone un montón de frenos al respecto. Entonces, tienen toda la cancha muy bien marcada para seguir con este tipo de negocios. Digo negocios porque en el fondo, si revisáramos las Escrituras y lo que predican ellos, hay un abismo de diferencia en relación a decir que realmente es el cristianismo como tal. En absoluto. Y este tipo de frutos que hoy en día está dando la iglesia evangélica en general, de tener pasión por lo económico, de tener pasión por lo sentimental, por quedar bien con el contexto como tal, con el ámbito, con el mundo en realidad, es justamente secuela a partir de la Reforma. Uno me dirá, pero ¿cómo le van a echar la culpa a la Reforma? La Reforma como tal ha marcado los primeros grados de desvío, que hoy en día se están notando que esos grados son realmente significativos para que todo lo malo que hoy en día estamos viendo dentro de la iglesia, entre comillas protestante, entre comillas evangélica, justamente dé como fruto hoy en día. Vamos a notar algo muy interesante que vamos a concluirlo en el siguiente sector. Es cierto que
Por la reforma, muchos aspectos en la humanidad cambiaron, es decir, sin mencionar la armónica aparición de la imprenta como el arma de la libertad de expresión para que todo se dé para una revolución contra la autoridad tirana, lo que derivó en la democracia, que lamentablemente también se insertó dentro de la Iglesia sin ningún tipo de justificativo. Las bases de la reforma fueron las siguientes. Primero, las bases de la reforma fueron la determinación de elementos que las escrituras declaran y que fueron proclamadas nuevamente, lo que se conoció como las 5 solas de las cuales me hablabas. Ajá. Sola Escritura, sola fide, sola gratia, solus Christus, solu Deo gloria. Pero estos aspectos que de manera romántica fueron declaradas por la Reforma o dentro de la Reforma, pero que por el transcurso de la historia notamos que solo eran consignas que paralizan la mente que busca la verdad, haciendo que no se logre revisar ni criticar los muchos dogmas en los cuales actualmente se vive como una supuesta verdad que obedeciera a los eslogans de la Reforma. Mentira como esta, tan sutil, no podía ser más inaudita. Es decir, en pocas palabras, se lanzó un montón de eslogans que las escrituras las mencionan. Cada una de las solas que se mencionan dentro de la Reforma son cosas que realmente están en las escrituras. Sí. Pero lamentablemente se han usado como un eslogan y no como la base para justamente dirigir y manejar la Reforma desde su inicio. En absoluto. Recordemos que la Reforma, a partir de Lutero y demás, que justamente esto viene por los escritos que había influenciado a Lutero, de Hus, etcétera, etcétera, como habíamos mencionado, justamente el objetivo de Lutero no era, y eso lamentablemente la Iglesia no tiene conocimiento, Lutero en ningún momento quería salir de la Iglesia católica. En ningún momento tenía la más mínima intención de crear una iglesia paralela a la Iglesia Católica como hoy en día existe. El objetivo de Lutero y una idea que más adelante se quería aún patentar era el hecho de reformar, justamente de ahí viene el término reforma, de mejorar, corregir la doctrina y el concepto que estaba manejándose dentro de la Iglesia Católica. Cuando la Iglesia Católica se percata de este tipo de intención de querer reformar cosas yendo en contra de posiciones del Papa de ese entonces, es que justamente hace la persecución a Lutero y a otras personas más que estaban apoyando la reforma como tal. Pero en el fondo la intención nunca fue separarse de la Iglesia Católica. Nunca. Y esta frase que te menciono, este concepto que te menciono es fundamental para entender todo el sentido de la Reforma como tal. Porque si la intención no era salir de la Iglesia Católica, pues encontramos una serie de problemas, tanto en contra de las Escrituras, como también de las intenciones y del concepto y la doctrina que justamente dio inicio a lo que hoy en día conocemos como la Iglesia protestante, que lamentablemente comenzó mal. Con la Reforma comenzó sumamente mal. Vamos a ir detallando aún más después de un pequeño corte que vamos a tener, que tú vas a mandar en un instante. Lo que tenemos más adelante son interesantes propuestas de lo que debería haber sido, más o menos, en el sentido práctico, cuál debería haberse aplicado, ¿no? La cuestión bíblica o una reforma de la Iglesia tradicional. Cuesta mucho creer, Alejandro, de que Lutero y todo el bagaje de teólogos de ese tiempo católicos solamente querían reformar algo que a su modo de ver estaba bien en el sentido de uso. Y vamos a tocar quizás temas como la estructura de lo que es la vida de la Iglesia. No ha cambiado mucho. El fruto de lo que tenemos ahora se parece un poco casi parecido a lo que era ese tiempo, increíblemente ahora, pero eso es un tema para más adelante que me gusta hablar. Les pido que por favor no se aparten de la sintonía. Estamos en el chocolate caliente y el vino tinto. Enseguida volvemos, por favor, una breve pausa. Enseguida volvemos con el chocolate caliente y el vino tinto. Estamos con el chocolate caliente, el vino tinto. Hoy, 31 de octubre, un día especial, justamente el día de poder hacer un espacio también del chocolate caliente,
estamos recordando lo que en la tradición evangélica se recuerda al día de la Reforma. Pero, ¿qué hay de los matices de lo que ha significado la Reforma? En el primer sector se había hablado acerca de los principios y las bases sobre los cuales fue, más o menos, por así decirlo, déjenme utilizar este término, lanzadas las demandas de las cuales quizás hoy estamos volviendo a repetirlas. Alejandro, ¿será bueno volver a tocar esa parte? ¿Qué estamos repitiendo lo que quizás hemos evitado hace 4 siglos atrás? Bien, como te decía, es sumamente difícil que hoy en día se pueda poner de acuerdo la iglesia para hacer algún tipo de reforma. Las reformas se están dando dentro de las iglesias y la reforma se va a dar sobre todo a partir de el conocimiento de las escrituras, sin importar la doctrina y el lineamiento que tenga cada una de las iglesias o en la denominación en la cual se encuentre. Todo aquel que conoce de la palabra del Señor, que está en busca de la palabra del Señor, va a hacer justamente este tipo de no reforma, simple y llanamente va a cambiar todo el concepto de la iglesia justamente a partir de las escrituras. Y alguien me va a decir, pero ¿no estás motivando una segunda reforma o estás negando que se deba de hacer una reforma? Justamente eso. Hacer reformas es el concepto más equivocado que se puede tener. Hacer una reforma o jactarnos de denominarnos reformados o considerar o alabar la reforma que se realizó es un gravísimo error porque demuestra que hay desconocimiento de las escrituras y lo voy a demostrar más adelante. Viendo y volviendo ya a la parte de la historia, es importante recordar que la contrarreforma católica, en el tema del día de hoy, que es justamente 31 de octubre, el día de la Reforma, ese es el tema como tal. Dentro de la Iglesia Católica, como habíamos hablado, se empezó a gestar ya una reforma como tal. Se adelantó un poco la reforma protestante denominada después como una iglesia fundada de manera paralela a la iglesia que existía en ese entonces. Pero la contrarreforma católica romana se dio, conocido como el Concilio de Trento justamente, maquillando algunas falencias obvias y antipopulares, para en el fondo no cambiar en absoluto los paradigmas ya existentes. Algunos historiadores dicen que la misma no se debiera de llamar contrarreforma, sino simplemente reforma católica, ya que la misma, como dijimos en un principio, tiene sus antecedentes en Isabel de Castilla, que se la conoce mejor como Isabel la Católica. Y esto termina siendo verdad por las evidencias históricas abundantes y que a la vez demuestran que la reforma protestante no es otra cosa que el mismo sentir de reforma católica previamente existente que se dio fuera de la Iglesia romana, no por voluntad propia de aquellos reformadores como Martín Lutero o Calvino, entre otros, sino por circunstancias de nepotismo y cesarismo de la misma Iglesia romana, que lamentablemente fue el mismo síntoma que arrastraron los famosos reformadores como herencia de las doctrinas a las cuales servían como católicos romanos y con las cuales se sentían cómodos, incluso actuando con la misma intolerancia que sus predecesores. Como te decía, el meollo del asunto está en, ¿ellos querían realmente salirse de la Iglesia Católica? No, ellos estaban sumamente cómodos con la doctrina, excepto con algunos 2-3 puntos que no les parecía que era correcto justamente por la época en la que estaban pasando y por la cantidad de injusticia en cuanto a lo económico. La pobreza imperaba y unos cuantos señores feudales, lamentablemente obispos, vivían de manera cómoda mientras muchos morían. Incluso los pastores, a los que se los denomina ya sacerdotes para la época de la Iglesia Católica, vivían en absoluta pobreza, es decir, no tenían ni idea de lo que estaban enseñando de las escrituras, es decir, vivían en la pobreza, en la ignorancia de las escrituras que ellos promocionaban, pero además de eso también eran gente pobre, sumamente pobre. Es decir, mientras los obispos vivían en opulencia, los sacerdotes definitivamente estaban casi mendigando en la época de las ideas totalmente torcidas a las cuales desembocó la Iglesia Católica a partir de justamente la idea que se empezó a armar dentro de la misma bajo la tutela, si vale el término, de Constantino. Así que notamos esto. Ahora, hay varios factores o varias pruebas históricas que nos demuestran que esto realmente es así. En primer lugar, las ideas de Lutero llegaron a incidir y hay cosas que no se conocen porque se ha llegado incluso a mistificar la actitud y el proceder de Lutero casi de una manera
no sé, casi comparándolo con algunos de los apóstoles o con el mismo Señor Jesús en diferentes películas, textos, etcétera. Tenemos las ideas de Lutero, que incluso en su momento apoyó, y eso no sabe la gente, la bigamia, como en el caso de Felipe de Hesse, bígamo que recibió consejo de parte de Lutero en confesión, es decir, esto ya fue en privado y bajo confesión, y de mantener su bigamia en secreto, es decir, el que le aconsejó mantener su bigamia en secreto fue Lutero. Y este tipo de conceptos no vienen de las escrituras, como notamos, seguía manteniéndose la idea netamente católica romana. Como también por Bucero y Melanchthon en una carta, es decir, estos tres personajes importantes de la Reforma son aquellos que dan este tipo de vistazos de la mentalidad católica en gente que simplemente estaba protestando contra ciertos aspectos muy puntuales que la Iglesia Católica estaba cometiendo en ese entonces. Pero volviendo a los actos que demuestran justamente que los célebres reformadores solo perpetuaron el criterio católico, vamos a ver algunos aspectos importantes en lo que actualmente, hablando de las iglesias de hoy en día, que son el resultado de la reforma, a las que denomino sucursales romanas. Citaremos algunos libros que describen los actos déspotas, la falta de respeto y de capacidad argumentativa a cada una de las doctrinas que se oponían a sus ideas en su época. Es así que no podemos olvidar la actitud de Calvino, que como el nuevo déspota de Ginebra ejecutó y expatrió a miles. Y la gente tampoco conoce esto. Nadie se pone a pensar, ¿y cuál fue la actitud o la manera de proceder de estos reformadores de manera plena? Hemos diseccionado la historia para mostrar la cara bonita de lo que nos parece interesante dentro de la Reforma, pero nos olvidamos que son seres humanos y como tales, y lamentablemente con el criterio netamente católico, hicieron exactamente lo mismo que aquellos a quienes denunciaban. Aquí solo se citan unos cientos. Voy a dar unas citas textuales de varios libros que justamente evidencian y que justamente la actitud tanto de Calvino y de Lutero fueron la misma que la idea de la Iglesia Católica contra la que estaban luchando en ese entonces. Este libro es de Samuel Fisk, titula Las sendas calvinistas desandadas, y dice así: en Ginebra, con una población de 16.000 habitantes, se llevaron a cabo 57 ejecuciones y 76 expatriaciones en un periodo de 5 años. Todas estas condenas fueron sancionadas por Calvino. Y esta es una prueba justamente que el criterio netamente católico imperaba en los corazones de aquellos a quienes hemos llegado a apreciar de manera equivocada como los grandes reformadores de la Iglesia evangélica de hoy en día. Ni hablemos de la expresión más clara del síntoma católico romano en los reformadores, evidenciado en Calvino, que estábamos justamente y vamos a seguir tratando de respecto a él, cuando ejecutó a Miguel de Servet por observar y criticar de manera incisiva los institutos de la religión cristiana, el libro que justamente es de autoría de Calvino, que egocéntricamente Calvino proclamaba como obra de Dios. Vamos a leer una cita justamente de la institución de la religión cristiana, escrita por Juan Calvino. Esto lo pueden encontrar en la página 22 a la 23, y dice así. Esto es texto de Calvino. Yo no me atrevo a tener un testimonio demasiado fuerte a su favor, ni a declarar cuán provechosa será su lectura, para que no pueda parecer que valoro demasiado mi propio trabajo. Sin embargo, al menos esto puedo prometer, que será una especie de clave que abra para todos los hijos de Dios un acceso recto y eficaz a la comprensión del sagrado tomo. Por esta razón, si nuestro Señor me da de aquí en adelante los medios y la oportunidad de componer algunos comentarios, yo emplearé la mayor brevedad posible, ya que no habrá ocasión de hacer largas digresiones, viendo que en cierto modo he deducido extensamente todos los artículos que pertenecen al cristianismo, y ya que estamos obligados a reconocer que toda verdad y doctrina legítima proceden de Dios, yo me aventuro osadamente a declarar lo que pienso de esta obra. Y escuchen bien, hermanos, lo que dice: reconociéndola como la obra de Dios en lugar de mía. A Él, de hecho, la alabanza debida por esta debe atribuírsele.
Esta es una cita textual de justamente de lo que Juan Calvino pensaba de su obra. Al reconocerla como obra de Dios, automáticamente la está sacralizando y la está haciendo intocable. De ahí que justamente él llega a la locura de decir, ¿cómo es posible que Miguel de Servet termine haciendo un análisis tan incisivo, una crítica tan profunda a diferentes puntos de toda la institución cristiana, y me venga a decir eso a mí, cuando él considera que su obra es obra de Dios? En pocas palabras estaba diciendo que era algo intocable, que es la palabra definitiva de Dios. Recordemos que los comentarios bíblicos, en primer lugar, y eso vamos a ir viéndolo más adelante, es un absurdo. Es un absurdo. Hay mucha gente que apasionada, pero de manera ignara, lo digo con dolor, defiende los comentarios bíblicos como si fueran realmente la iluminación definitiva para entender las Escrituras, y deja la Biblia escondida en su estante, empolvándose por el tiempo, por la falta de uso, y se olvidan de lo que dicen las Escrituras, pero sí conservan bien los criterios de diferentes autores, ya sean modernos o ya sean clásicos dentro de la literatura, entre comillas, cristiana. Y este es el error justamente que ha llevado a que la Iglesia en diferentes partes del mundo, sobre todo en aquellos países que tienen una tradición mucho más larga, de mayor data que la de Latinoamérica en cuanto al cristianismo, para que lleguemos a ver justamente todos los errores que hoy en día estamos notando. Vamos a seguir revisando algunos aspectos más. A lo largo de la historia, que se escribiría después de la Reforma, es tan clara la intervención de Calvino con la actitud típica de un dictador pontificio en la aprobación de la ejecución de Miguel de Servet, que él mismo escribió. Y esta es una cita textual del libro de Walter Nigg, Los herejes. Dice: yo espero que el veredicto requiera la pena de muerte. Esto es lo que opinaba Juan Calvino respecto a la ejecución de Miguel de Servet. Yo me pregunto, ¿no está escrito más bien en Romanos 12:14, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis? ¿Cómo es que Calvino se olvida de esto y desea justamente la muerte de alguien? Gracias a Dios que la muerte de Miguel de Servet terminó siendo justamente la catapulta para que haya libertad de pensamiento hoy en día. Miguel de Servet es el ícono de la libertad de pensamiento, es decir, el respeto al criterio del otro. Las Escrituras nos llaman a edificarnos unos a otros con argumentos y defensa de las Escrituras. Yo no puedo salir ganador de un debate sobre la palabra del Señor dándole un tiro en la cabeza a alguien o quemándole en la hoguera. Hoy en día no se hacen este tipo de prácticas de manera oficial, como en el caso de Calvino con Miguel de Servet, pero en algunos casos se hacen de manera incluso hasta escondida, es decir, se agrede, se amedrenta de una u otra forma a quien denuncia aquello que no pueden ellos probar a la luz de las Escrituras, que es una práctica correcta y legítima a la luz de la palabra del Señor. Se amenaza, se acusa, se miente, se difama, se usa acusaciones ad hominem y una serie de falacias para descalificar a alguien a quien no soy capaz de demostrarle o de contraargumentar con las Escrituras que su doctrina está equivocada y la mía está en lo correcto. Lamentablemente hoy en día, aunque no hay las hogueras de la lengua de muchos que solamente buscan agredir al otro sin dar argumentos. Muchos de los programas que hemos tenido, yo me enteré, te cuento, Fernando, yo me enteré que en varias iglesias protestaron en el micrófono, en el púlpito, sin dar argumento alguno. Simple y llanamente protestando de que está totalmente equivocado y que ay de ti si es que sigues hablando. Pero lo que se espera de alguien que conoce de la palabra del Señor y tiene temor de Dios es el amor y la posibilidad de decir: quisiera hablar contigo y demostrarte que lo que dices está equivocado. La forma mucho más sabia si buscamos edificarnos y poner la verdad de Dios sobre el tapete. Pero lamentablemente el criterio católico de persecución, de opresión, de tiranía, continúa. Hoy en día, aún recuerdo que hay varias iglesias que a quienes, a los hermanos, a la iglesia en general, al pueblo en general, les prohíben estudiar la Biblia. ¿Puedo estudiar la Biblia? No. ¿Cómo puedes estudiar de la Biblia? No. ¿Por qué?
porque justamente lo que quieren hacer es perpetuar la dictadura espiritual que tienen en sus iglesias al evitarles la facilidad o la posibilidad de escuchar otro argumento que probablemente destroce el argumento o los criterios o la doctrina de la iglesia a la cual pertenecen muchos. Entonces es sumamente lamentable que exista hoy en día este tipo de actitudes. Vamos a notar algo muy interesante. Una reforma evangélica no puede perpetuar dogmas, en primer lugar, ni prácticas ni actitudes de aquellos a quienes denuncia, volviéndose tal concepto en solo una mentalidad circular, con eslogans que aparentan haber logrado un cambio. Y esto es notorio en Calvino, ya que promovió exactamente lo que denuncia en el capítulo 10 y 11 del cuarto libro de la Institución de la Religión Cristiana. Si ustedes notan y comparan la actitud de Calvino con Miguel de Servet y revisan el capítulo 10 y 11 del cuarto libro de la Institución de la Religión Cristiana de Calvino, notarán que hay una contradicción total. ¿Por qué? Porque justamente lo que él dice y hace dista mucho, a lo cual yo denomino hipocresía. Dudo, a partir de esto, dudo que realmente haya habido luz a partir de las Escrituras para semejante movimiento denominado Reforma Protestante. El estado actual de la Reforma, vamos a decirlo así, pareciera que fuera solamente como tú mencionaste, ¿no? Algo cíclico. Convendría a estas alturas ya del programa recordar a los amigos y a la gente que escucha. Habemos personas, y me pongo en lugar siempre a las personas que no entienden algunos términos, Alejandro. Sabemos que John Hus fue considerado el padre de la Reforma, pero al final una de las bases, uno de los argumentos en los cuales se dio la Reforma justamente fue un término que tú utilizaste y me gustaría que podamos explicar, porque es justamente uno de los motivos por los cuales, entre comillas, se dio la Reforma y que se está repitiendo en la Iglesia Evangélica. Hablamos de la simonía. La simonía viene justamente de las Escrituras de Simón, el mago, que trata de comprar el poder o el bautismo en el Espíritu Santo justamente para mostrar portentos o para tener poder para hacer una u otra cosa. Y justamente eso es lo que está ocurriendo hoy en día dentro de la iglesia. Es decir, posesionamos como diácono, como anciano, al que tiene plata, al que diezma más. Seamos honestos, al que puede financiar mejor la iglesia y el pago del pastor, es aquel que tiene mejores posibilidades de llegar a ser líder, encargado de esto o del otrito. Al que no tiene un solo peso, es justamente al que le designamos las labores menos honrosas dentro de la iglesia. Cuidar la puerta, por ejemplo, saludar a los hermanos en la puerta. En realidad estamos poniendo a alguien para que cuide que nadie salga o entre o se lleve cosas. Un portero. Le pueden poner el nombre bonito que quieran, termina siendo un portero nada más. Y este tipo de cosas ocurren justamente dentro de la iglesia. Si tienes plata, el pastor te visita. Si diezmas, el pastor te visita o manda a otros de su séquito para que te visiten en tu casa. Pero si no tienes dinero, es sumamente difícil que un pastor te visite. Son pocos los que hacen una labor pastoral de corazón. Es más, la mayor parte de los pastores no son llamados por Dios, son llamados por sus bolsillos. No son llamados por la necesidad de justamente llegar a la mies del Señor y dar una buena cosecha para Dios. Justamente lo que les llama es el interés, lamentablemente es el interés. En varios programas yo decía, tal vez de manera más ligera, pero que en muchos lugares se autodenominan pastores por el hecho de tener dinero para comprar sillitas plásticas, unas 50, alquilar algún local y poner una amplificación y listo, ya soy pastor. Y este tipo de actos son justamente totalmente deshonestos porque tienen una intención de fondo. Muchos están siendo engañados para propósitos oscuros, ya sea para enriquecimiento ilícito a la luz de las Escrituras de aquellos que dirigen, o ya sea para meter doctrina o ideas que justamente estupidicen a la gente. El término estupidizar lo he usado ya varias veces y me refiero a un criterio o una especie de movimiento que se ha introducido dentro de la iglesia evangélica y en general para entontecer a la gente con cosas sentimentales, cosas materiales y cosas ya muy se podría decir místicas,
para que la gente piense que realmente están viviendo algo espiritual cuando en realidad no es algo espiritual. Es simple y llanamente una forma de sugestionar a la gente y hacerles creer que realmente están viviendo en lo que es correcto. Y eso es sumamente peligroso. Bien, tenemos una pregunta que nos llegó hace media hora atrás. Te la paso a continuación a leer. Dice: buenas noches a los hermanos. ¿Podrían, por favor, especificar o diferenciar si es que el término está bien o no, identificarme evangélico o protestante? ¿Cómo deberíamos llamarnos ahora los que somos cristianos? Recordemos que el hecho de protestar, el término protestar, se enmarca en el sentido de declarar algo, no en el sentido de hacer revinche. Entonces, ¿podemos usar el término protestante? Claro que sí, porque nosotros protestamos, declaramos, anunciamos de la palabra del Señor. Eso es lo que estamos haciendo. Recordemos que el término protestante sale mucho después, es un término que se le adjudica mucho después a los que se los conoce como reformados o reformadores, o a la iglesia reformada. Entonces, ¿debemos de llamarnos protestantes? Sí, porque nosotros protestamos, para que no haya confusión y no nos mezclen con otro bando, digamos, podríamos decir claramente que somos evangélicos. Aunque muchos se denominan cristianos, sea la denominación la que sea, se autodenominan cristianos, no importa, porque en definitiva lo que demuestra que nosotros somos de qué bando o de a quién pertenecemos se refleja por los frutos, es decir, en cuanto a entendimiento de la palabra del Señor y en cuanto a práctica a las Escrituras, en obediencia a la palabra del Señor en nuestra vida. De nada sirve que nosotros modificamos solamente el título si nuestras prácticas y nuestras doctrinas están equivocadas. Entonces, más allá del uso del término protestante, obviamente no recomiendo a nadie usar el término reformado, claro, porque cuando veamos más adelante lo que dice la palabra del Señor, van a notar que es un gravísimo error, demuestra más que todo ignorancia de las Escrituras por parte de aquellos que se denominaron como reformados o reformadores, o al atributo que se les dio a ellos. Pero en el fondo, ¿podemos usar el término protestante? Sí. ¿Podemos usar el término evangélico? Sí. ¿El término cristiano? Sí. Mejor todavía. Así que más allá del término como tal, tenemos que cuidar sobre todo el hecho de nuestra práctica y entendimiento de la palabra de Dios. Recuerdo algo hermoso de Amós. Amós, en su época, siendo profeta, él declara, y su libro está clasificado como un libro profético, declara que él no es profeta. Si uno lee de manera descuidada, uno diría, pero él dice que no es profeta. ¿Qué hace este libro clasificado como profetas? En el área de profetas. ¿Por qué él dice que no es profeta ni hijo de profetas? Porque no valía la pena identificarse con la cantidad de profetas de ese entonces que eran lobos rapaces. Hoy en día no vale la pena identificarse con un montón de términos que hoy en día se usan, lamentablemente, por justamente las prácticas que se dan. Uno apenas dice soy cristiano y automáticamente nos meten el eslogan de cierta iglesia enorme. Ajá. Y nos dicen, ay no, este seguro va a vibrar como celular en el piso dentro de un rato, o me va a querer meter la mano donde sea en la cabeza, o empujarme, o alguna cuestión, o me va a querer hacer hablar tonteras sobre pretexto de que estoy hablando en lenguas, y hay una lista de cosas más. Entonces, lamentablemente, por el poder que tienen algunos medios, es que han llegado a denominarnos o a clasificarnos a todos, lamentablemente, como dentro de un estereotipo que no es el de un creyente, de un cristiano. Y también por el desconocimiento de las Escrituras en varios medios. Así que, una vez más, respondiendo a nuestro amado hermano que nos hizo la pregunta, no interesa mucho el término como tal. Obviamente hay que tener mucho cuidado de qué término usamos para nosotros. Pero en el caso de cristiano protestante no habría mucho problema en el uso dentro de la iglesia de aquellos que buscamos obedecer la palabra del Señor y no sujetarnos a tradiciones. Bien, antes de la pausa y concluir esta primera hora del espacio, quisiera que podamos más adelante, después de la pausa, Alejandro, revisar un poquito ya las bases y las razones por las cuales se dio la reforma. Esto vamos a entenderlo, quizás vamos a encontrarnos con sorpresas de que muchas cosas no cambiaron en la iglesia del Señor. Estamos en el Chocolate Caliente hoy con el tema del Día de la Reforma, 31 de octubre, hace 496 años, algo por el estilo, se me fue el dato, pero son 4 siglos, imagínense cuánto tiempo ha pasado. Enseguida volvemos, por favor, no se aparte de la sintonía.
Estamos en el Chocolate Caliente, el vino tinto, hoy hablando del Día de la Reforma, 31 de octubre, donde se ha dado pues a través de la historia y los siglos, sí, son muchos siglos que han pasado desde esto. Analizamos, Alejandro, la situación actual de la Reforma en el sentido de la Iglesia ahora. Parece que fuera solamente un cambio de forma, pero no de fondo. Internamente habíamos comentado hechos penosos de iglesias donde la estructura pareciera más que una iglesia católica por el tipo de gobierno que se da en distintas congregaciones. Decíamos que hay iglesias, y es un grito a voz, un secreto a voces, ese es el término creo adecuado, para poder describir gobiernos eclesiásticos donde el pastor pareciera el principal, el más importante, y todo lo que diga es ley en la iglesia. A título de dogma, o se convierte en dogma algo que quizás haya venido envuelto en un caldo de emocionalismo y mucha espiritualidad, pero se lo toma como tal, y de pronto nuestros principios, nuestros fundamentos, si es que los tenemos doctrinales, quedan por el piso. ¿Se está repitiendo acaso una especie de mini papado en las iglesias evangélicas de ahora, Alejandro? ¿Cuál sería tu perspectiva al respecto? Sí, definitivamente. Como te decía, la reforma comenzó con un criterio netamente católico de no tener la más mínima intención de salir de la iglesia. La iglesia protestante no es otra cosa que la sucursal de la iglesia católica, por los conceptos que se conservan y doctrinas que vienen de la Iglesia Católica que no se han revisado. Hemos luchado en contra, por una cuestión de ser más, por un eufemismo, por usar un eufemismo, somos, pero en realidad se buscó perpetuarse en la Iglesia Católica poniendo algunos parches, algunos bachecitos que habían por ahí, algún tipo de corrección a la fachada y más nada. Y ese tipo de concepto se ha guardado hasta el día de hoy. El día de hoy lo que tenemos son justamente sucursales con minis papas, sin toga, sin tanto revuelo en cuanto a vestimenta y demás, pero sigue habiendo una serie de papas que obligan a la iglesia a trabajar a nombre de la obra de Dios, a trabajar gratis, engañándoles justamente de que realmente esto está mandando el Señor, incluso con actitudes muy sentimentaloides, ¿no? Como que Dios me ha dicho hoy que me está llamando a que construyamos, y este tipo de actitudes ha hecho que justamente la iglesia viva en la tiranía de un papado de otrora, que el día de hoy está teniendo modificaciones para encajar con la posmodernidad. Es triste este tipo de actitudes. Se prohíbe la lectura de las escrituras, se les da doctrinas que son definitivas en la iglesia, y hay de aquel que siquiera se pone en una posición de observar, criticar o decir algo distinto a lo que se conserva como declaración de fe en las iglesias. Yo me he topado con una serie de gente hipócrita que al escuchar que algo que yo estaba enseñando era distinto a la iglesia, corrieron como niños, como mujeres desesperadas a decir, no, está enseñando algo distinto. Pero que no hay libertad de pensamiento, no hay libertad de entender las escrituras y exponerlas. Yo estaba, y lo hice N veces, estoy siempre dispuesto a dar defensa de la fe. Y ahora lo digo de manera pública. Si alguien está dispuesto a hablar del tema, tiene un mejor sustento para el asunto, puede mandar tranquilamente un email a la radio y decir, sobre este tema, esto está mal. Y hacer una refutación, pero sesuda. No una refutación a partir de berrinches, de quejas y de actitudes que vienen más del criterio católico que de la actitud cristiana de querer edificar al otro, porque buscamos salvar la vida del otro. Y eso es justamente lo que se ha olvidado. Hoy en día lo que queremos es quedar bien con nuestra congregación y con la gente, en vez de dar honor a la palabra del Señor y a nuestro Señor mismo. Voy a ser práctico, incisivo y hasta breve y conciso, Alejandro. Hace 4 siglos alguien se levantaba a título de autoridad eclesiástica y decía, si pones una moneda ahí en el alfolí,
un alma sale del infierno, o en este caso del purgatorio. Indulgencias, ¿no? Indulgencia. Hoy en día se escucha de que si tú no siembras o si tú no haces esto, pues ahí está tu vida, ¿no? Dios no está contigo si no prosperas. En el peor de los casos, vas a perderte, Dios no te va a llevar si no haces esto o el otro. Entonces, estamos repitiendo los mismos errores con otras palabras, otras ideas, pero el problema es el mismo. En realidad no estamos repitiendo los mismos errores. Es algo que es cíclico, pero está perfeccionado. Ajá. Si se repitieran los mismos errores sería demasiado craso para esta época. Uh-huh. Lo que se está haciendo es una modificación y perfeccionamiento de las doctrinas espurias de la época de Martín Lutero y antes incluso para la actualidad. Se usa de sentimentalismos y ya no de un poder político o de un poder feudal en ese entonces para agarrar y presionar a alguien a que calle. Hoy en día se usa justamente, y eso para aquellos que nos están escuchando tal vez por primera vez, en otros programas del Chocolate Caliente y el Vino Tinto tratamos aspectos justamente que demuestran que la iglesia está haciendo uso, la iglesia entre comillas, lo digo con mucho dolor, usa de sentimentalismos para que la iglesia actúe, la gente, el pueblo del Señor, actúe de una manera conforme al criterio del pastor de turno. Y eso es justamente la perpetuación del criterio católico del cual que estoy denunciando el día de hoy. La reforma como tal le ha puesto dos fachadas, ya sacó una copia de la Iglesia Católica y la ha duplicado, ha clonado a la Iglesia Católica con 2, 3 correcciones, y eso es lo que estamos continuando el día de hoy. Si realmente hubiesen querido hacer lo que la palabra de Dios dice, hubiesen hecho algo totalmente distinto que más adelante vamos a ir tratando. Pero lo que dices es verdad. Hoy en día lo único que tenemos son sucursales de un criterio que se ha iniciado y del que supuestamente estaban en oposición los famosos reformadores, a quienes les damos honor cada 31 de octubre o tratamos de hacerlo todo el año. Pero volviendo otra vez al aspecto histórico que estamos tratando de la reforma como tal, recordemos que la reforma obtuvo éxito justamente por la imprenta. La publicación y difusión de las escrituras era inevitable. ¿Por qué digo esto? Sea por ellos o por otros, es decir, por los reformadores o por otras personas, nadie podía evitar que la palabra viva corra por todo el mundo de mano en mano. Y esto lo notamos incluso en estos tiempos donde los secretos más cuidados, Snowden, etcétera, 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 de cosas que realmente tienen mucha protección, están siendo publicados. La tecnología es y ha sido el eslabón más importante para la libertad de expresión e información. Y en ese entonces lo fue la imprenta de Johannes Gutenberg. Observar que se cobren indulgencias para construir a capricho un templo para hacer exactamente lo mismo, pero más pequeño hoy en día, al cobrar diezmos que no son mandamientos de Cristo ni de los apóstoles, no es más que tan solo un arrastre de los síntomas de una iglesia que nunca se dividió, sino tan solo habilitó nuevas sucursales de la misma mentalidad farisaica. Hoy en día no pedimos indulgencias para construir el templo de San Pedro. Pedimos indulgencias para construir pequeños templitos que sean del agrado del papa de turno de una iglesia, entre comillas, reformada o protestante, como quieran denominarle. Entonces, es sumamente peligroso. Rebelarse a pontífices déspotas, sean estos orientales o occidentales, y suplantarlos por astutos charlatanes que hablan políticamente correcto para lograr el mismo dominio que se logra con la fuerza bruta, o instaurar pastores tiranos sentimentales para obtener ganancias deshonestas del pueblo, no es reforma. No es reforma. Reforma sería otra cosa totalmente distinta. Pero en este caso no es reforma en el sentido de lo que la gente hoy en día cree que es reforma. Cuando nosotros escuchamos reforma, estamos pensando en algo totalmente nuevo. Pero cuando entendemos el término como tal de reforma, que significa lo viejo pero parchado, definitivamente era una reforma. Pero bajo el criterio que hoy en día nos han hecho creer de que hemos iniciado algo nuevo, no es. Si nuestra semántica popular del término reforma es algo nuevo, hermanos, estamos equivocados. Nuestra reforma no es reforma. Si entendemos que reforma es parchar lo viejo, pues sí, es una reforma. Es una remodelación de lo viejo. Más nada.
Pero la Iglesia de Cristo no se ha mostrado a partir de lo que conocemos o se ha denominado como reforma. Decir que solo la Biblia es la única autoridad para la fe cristiana y producir millones de libros, comentarios bíblicos, ¿no?, que alejan a todos de la lectura de las Escrituras para asumir al pueblo a una dependencia a los escritos muy bien logrados por el marketing de los pastores actuales, autoridad última de entendimiento de las Escrituras, no es reforma. Reforma, repito otra vez, bajo el criterio de que es algo nuevo, no es. Es la reforma en el criterio de parchar lo viejo. Más nada. Y ojo, cuando digo comentario bíblico no estoy hablando de aquellos textos que titulan comentario bíblico de tal o de cual, sino de estos y de todos aquellos libritos que tratan de dar algún tipo de explicación espiritual al quehacer cristiano. Como no sé, las maldiciones generacionales de tal persona, o los 7 errores del matrimonio cristiano, libritos que se están vendiendo y que en definitiva lo único que han hecho es encontrar un muy buen mercado para sacarle dinero a la gente. Pero edificación en cuanto a la palabra, ¿cuánto? ¿No nos es suficiente la palabra de Dios? Me pregunto. ¿No nos es suficiente? ¿No hay la cantidad de traducciones de todo tipo, con diferentes tipos de lenguaje más moderno, menos moderno, más antiguo, más clásico, etcétera, etcétera? Incluso hay hasta para niños, versiones sintéticas para comprender la totalidad de las Escrituras, aunque sea de manera somera. ¿No tenemos? ¿Necesitamos realmente de estos textos? Es lamentable que hoy en día perpetuemos el criterio de Calvino de continuar con la idea de que necesitamos de los comentarios para entender realmente la palabra de Dios. El criterio de Lutero de que realmente ha llegado a explicar cada uno de los artículos, cada uno de los elementos de la fe cristiana, es un absurdo. Es un absurdo. Él no logró explicar realmente la palabra de Dios. Es más, como hemos notado, hemos visto un montón de huecos. Y si en lo más sencillo ha sido capaz de equivocarse, imagínense de lo más profundo, en lo que es determinante para la salvación, ni hablemos. Revisemos y vamos a entrar ya a la parte de las Escrituras para detallar qué es lo que está pasando con todo esto. Para aquellos que acaban de sintonizar, dicen, ¿de qué están hablando? Les recordamos que el título del tema del día de hoy es 31 de octubre, Día de la Reforma. Es decir, estamos hablando justamente de ese proceso que llegó a formar la iglesia, entre comillas, protestante de hoy en día, que se inició justamente protestando o denunciando los cobros y el despotismo de la iglesia romana, tanto de los obispos como de los papas, al cobrar indulgencias para que la gente se salve. Cosa que hoy en día, como hemos dicho, se ha modificado, se ha perfeccionado, y hoy en día les decimos a la gente que si no son capaces de dar su semillita, su ofrendita, su diezmo, etcétera, pues están en problemas con Dios y son deudores o ladrones. Y esto justamente es la consecuencia o la genética, si me vale el término, es la misma genética de la Iglesia Católica de la cual supuestamente hemos protestado. Vamos a leer Mateo capítulo 9, versículo 14. Mateo capítulo 9, versículo 14 en adelante. Dice así: Entonces se le acercaron los discípulos de Juan y le preguntaron: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de boda tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen, el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echa el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. ¿Para qué hemos leído este versículo? Recordemos que la reforma es simplemente parchar y corregir algo viejo. Algo viejo. Así que la reforma, o remiendo, le vamos a llamar ahora remiendo, no es admitido por Dios ni es mandato de Dios. Lo que Dios nos estaba diciendo con esto era: yo no he venido a querer modificar los criterios y las costumbres de los fariseos y de Juan el Bautista.
para que ustedes se acomoden a la doctrina que yo estoy enseñando ahora. Lo que yo estoy viniendo a hacer aquí es poner vestido nuevo, que no requiere de remiendo alguno. Lo que se hizo con la reforma fue justamente hacer un parchado al criterio de la Iglesia Católica y que terminando dando una rotura mucho mayor que lo que ocurría en ese entonces. Lo que vemos hoy en día en las iglesias es atroz. Si pudiéramos retroceder en el tiempo y describirles a los reformadores todo lo que hoy en día está ocurriendo, definitivamente estoy seguro que ellos, no sé, se arrancarían los pelos o protestarían aún más o se lo atribuirían directamente al futuro de la iglesia romana. Pero lamentablemente esta es la realidad de la iglesia que ellos iniciaron. Una iglesia parchada con cosas que supuestamente estaban para mejorar la iglesia y que ahora está mostrando poco a poco más y más la rotura por poner parches nuevos y de alguna y una, dos, tres cosas que han sido conforme a las escrituras que se han modificado dentro del criterio de la Iglesia Católica y que está dando justamente sus frutos. Roturas mucho más grandes y severas que lo que hemos visto en la época de Martín Lutero. Atrocidades, realmente atrocidades. Estamos viendo lo que el día de hoy vivimos como iglesia y fruto de la reforma. No es un panorama alentador, Alejandro. Duele mucho, sí, en el sentido de que quizás no se haya logrado lo que quizá en una buena intención se haya querido hacer como iglesia o entenderlo iglesia. Pero mi pregunta va ahora, si tuviéramos la posibilidad de descartar esta opción de decir, bueno, la reforma quedó aquí y necesitamos algo nuevo. Y esto es una pregunta quizás complicada. ¿Es posible plantearse una nueva visión de la iglesia del Señor bíblica en este tiempo? Sí, definitivamente. Definitivamente. Pero este proceso no va a surgir a partir de una especie de concilio o de acuerdo de varias iglesias que estén dispuestas a modificar lo que les da rédito. Esto va a ocurrir en el corazón de cada uno de los hermanos que nos están escuchando y de aquellos que de manera sincera se acercan a las escrituras desechando todo aquel tipo de criterio humano que le esté circundando, inclusive los criterios del mismo pastor al cual esté sujeto, siendo crítico y analítico como la iglesia de Berea de cada una de las prédicas que recibe y siendo valiente en el Señor para decir la verdad como debe de ser, sin importar el precio que se tenga que pagar. Sin importar el precio que se tenga que pagar. Aquel que ama a Cristo está dispuesto a padecer. Aquel que ama su bolsillo y su reputación se preocupa por quedar bien con la gente. Es por eso que hoy en día tenemos héroes en vez de pastores, gente dramática en vez de pastores, gente que hace o lo uno o lo otro de una manera u otra, en vez de pastores, gente que trata de quedar bien con la iglesia para recibir mayor ingreso o mayor reconocimiento de su entorno. Hoy en día, un pastor que esté dispuesto a quedar mal ante todos, pero quedar bien con el Señor, es sumamente extraño, Pero como la respuesta a Elías, el Señor sabe cuántas rodillas se ha reservado en todo el mundo de aquellos que buscan obedecer al Señor. Y eso es verdad. Yo estoy más que seguro que aquí y en otro continente de seguro hay un montón, miles de personas que están buscando hacer la lucha para justamente dar paso a una iglesia nueva, pero conforme a las escrituras. Por si acaso, no estoy dando licencia ni estoy motivando a que cualquier loco diga, desde ahora leo la Biblia y voy a ir modificando, voy a fundar una nueva iglesia. No, mientras no te conozca la palabra del Señor y se haya confrontado a toda la doctrina que nos ha venido a heredar la reforma como tal, es imposible que alguien pueda dar defensa e iniciar una iglesia nueva conforme a Cristo. Por supuesto, esta idea que es latente y es inherente a toda persona que desea en su corazón agradar a Dios en la manera en la que la Biblia nos exhorta y nos manda,
nace pues necesariamente de crecer y creer bien y entender bien lo que la Escritura dice, Alejandro. La iglesia somos nosotros, no son templos. Y te decía, no es una cuestión de paradigma, ¿no? Si la iglesia romana tiene grandes catedrales, entonces replicamos la versión evangélica con también grandes catedrales, grandes pastores, grandes obispos, grandes pastores. El obispo romano tiene injerencia política, entonces también el evangélico tiene que tener, o sea, estamos repitiendo estructuras que de pronto se alejan totalmente, lo estamos haciendo en contra de la dirección de lo que es la Biblia. Repetimos como locos que aquel que se lleva bien o es amigo del mundo es enemigo de Dios. Lo repetimos, pero hasta el hastío, pero no entendemos lo que significa. Nosotros creemos que mundo es la discoteca, es una parte pequeña de lo que es el mundo, pero el mundo como tal es todo el criterio que hoy en día corre en este mundo como tal. Y lo que nosotros hacemos es pelearnos con 2, 3 cosas ínfimas para aparentar que estamos peleados con el mundo, pero compartimos el 90, si no es más, % del criterio de este mundo, a tal punto de que tratamos de quedar bien con todos, con el Estado, con el vecino, con todos. Modificamos nuestra doctrina de acuerdo al cliente. ¿Para qué? Para aparentar que somos bonachones y que somos personas que realmente queremos llevarnos bien con todos. ¿Eso significa que queremos llevarnos mal con todos? No, queremos ayudar a este mundo a que entienda la verdad de la palabra del Señor. Eso es una muestra de amor y de quererse llevar bien porque buscamos el beneficio del resto. Pero cuando intentamos quedar bien con este mundo, porque no es nada rentable predicar que los ricos no van a heredar el reino de Dios. Hoy en día tendríamos las iglesias vacías. Es más cómodo predicar que realmente tú, si prosperas y tienes dinero, realmente te está yendo bien en tu relación con Dios. Y este tipo de cosas son absurdas porque contradicen las Escrituras. Todo aquel que es una persona honesta intelectualmente y que ha leído las Escrituras va a notar la contradicción entre las prédicas de hoy en día, las prácticas de hoy en día y lo que dice la palabra del Señor. Vamos a revisar otro versículo. Juan capítulo 14, versículo 21. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 21. Y la palabra del Señor dice así. Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. El que guarda sus mandamientos. Al promover la producción de comentarios bíblicos y hacer que todos dependan del mismo, viola el sola escritura, que está dentro del eslogan de la reforma como tal. Si ustedes han visto por internet la fotografía que acompañaba al anuncio del programa del día de hoy, dice al medio, después de todos los solas, dice sola eslogan. Y solus eslogan. El problema está en que todo esto se ha vuelto realmente solamente un eslogan. No es verdad en el fondo. Y al violar el sola escritura, la reducen a solum. Escuchen aquellos que conocen, y no voy a explicar, en esta parte no voy a explicar ciertos términos en latín. Solum commentum. Eso es lo que hoy en día han hecho con el sola escritura. Solum commentum. Hablamos de sola fide, sola gratia, solus Christos. Pero seguimos creyendo en artículos de fe como los de Satanasio. Digo Satanás, no me he equivocado, Satanasio. Obligándonos a creer en el triángulo equilátero para ser salvos cuando las Escrituras no dicen esto. Hablamos de soli Deo gloria. Y todos los pastores de hoy en día tratan de robarle la gloria al Dios de las Escrituras con poses dramáticas o heroicas, o ambas, revestidos de riqueza y ostentación, aparentando tener el favor de Dios y convirtiendo su eslogan en sola meum gloriae. Y eso es lo que están haciendo hoy en día. Es una palabra fuerte, pero también necesaria para entender esto. Después de la pausa, qué rápido corre el tiempo, queridos amigos, estaremos... yo creo que quiero proponer, Alejandro, 2 puntos. Primero, ¿qué hacemos ahora? Aquellos quienes estamos conscientes de esta realidad espiritual. Y por supuesto, hay pastores que buscan una iglesia bíblica. Se maneja como eslogan también, repetimos ese uso, ¿no? Volvamos a la iglesia primitiva.
Pero la iglesia primitiva dista mucho lejos de lo que es la reforma. Está 2 reformas, 3 en realidad, más lejos de lo que conocemos. La reforma protestante, la reforma católica y la aparición de la iglesia católica, que apareció de la nada bajo la tutela de Constantino. Exactamente. Los invitamos a que por favor no se aparten en la conclusión de este tema de lo que es el día 31 de octubre, el día de la reforma. Estamos en el chocolate caliente, el vino tinto. No se aparten, por favor, enseguida volvemos. Bien, estamos en la última media hora del chocolate caliente, vino tinto. Vamos a condensar, Alejandro. Yo me quedo con la última propuesta de esta noche. Necesitamos hacer algo. Sí, y ese algo no es una organización y aglutinación de iglesias, denominaciones para cambiar lo que ha querido hacer la reforma desde hace 4 siglos. Debemos empezar nosotros y así dar el ejemplo para agradar al Señor, por supuesto. Sí, definitivamente el llamado del Señor es que volvamos a su palabra, volvamos a entender de lo que el Señor nos está mandando. Seamos valientes como para dar la cara ante este mundo. En realidad nuestro mundo, para aquellos que están ya dentro de una iglesia y están escuchando el programa, ese contexto que tenemos de la iglesia, nos va a costar bastante querer dejarla, recibir el rechazo de aquellos a quienes hemos llegado a amar tanto por la verdad de la palabra del Señor, pero debemos de hacerlo porque amamos más a Dios que a nuestro contexto e incluso que a nosotros mismos. Y esto se llama saberse negar a sí mismo. Viendo Mateo capítulo 26 versículo 52, Mateo capítulo 26 versículo 52, vamos a notar algo interesante para seguir con el análisis de este tema. Mateo 26 versículo 52 dice así: Entonces Jesús le dijo: Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. Recuerden que el Señor les había mandado que aquel que no tiene espada, que lo venda todo y se compre una. Y los discípulos le preguntaban: Señor, aquí hay 2. Y el Señor les contesta: basta. Porque en el fondo la espada no era una espada física. Alguien me va a decir: pero yo no tengo conocimiento de las Escrituras bien a profundidad. Venda todo y métase a estudiar, a investigar, a dedicarle tiempo a conocer de las Escrituras, a golpear puertas para conocer lo que dice la palabra del Señor. Porque si no somos capaces incluso de disponer de nuestros recursos para conocer y prepararnos, armarnos de la palabra del Señor, que es la espada real, pues es imposible que definitivamente iniciar una nueva iglesia. Es imposible. Con esto no les estoy diciendo, hermanos, que ustedes modifiquen o realicen una nueva reforma dentro de sus iglesias. En absoluto. Porque al hacer eso vamos a hacer exactamente lo mismo que han hecho los reformadores. Acrecentar la rotura dentro del vestido que hoy en día estamos mostrando al mundo de lo que es el cristianismo. Salgan de ahí y busquen de la palabra del Señor. Porque en definitiva no hay posibilidades, tampoco es mandato del Señor andar modificando nuestras iglesias. Hay hermanos que están preguntándose: eso que he aprendido me parece buenísimo, desde ahora no vamos a cobrar diezmos en mi iglesia. Déjelos que cobren diezmos, ellos van a rendir cuentas ante el Señor. Si usted se prepara para las cosas del Señor o está siendo llamado por el Señor para servirle, empiece usted con la idea de: quiero servirte, Señor, pero no por ganancia deshonesta, no por diezmos ni por nada que me enriquezca, sino por amor a ti. No por aparentar que tengo 5,000 o 6,000 miembros en mi iglesia o 12,000, sino por amor a Él. No se puede matar, perseguir, acusar y mentir de aquellos que piensan distinto a nosotros sobre pretexto de tener mayor o igual celo por Cristo que la secta romana, y menos condenarlos sin haberlos escuchado. Se debe juzgar con justo juicio y no por la apariencia. Lo que Calvino hizo era totalmente contrario a lo que el Señor había ordenado. No podemos defender la fe quemando gente como lo que hicieron con Miguel de Servet, lo que hizo Calvino con Miguel de Servet.
Alguien me va a preguntar, pero ¿cómo puedo averiguar más de esto? Hay una serie de libros que tratan justamente sobre Miguel de Servet, tanto en bibliotecas como por el internet, sobre su historia, sobre lo que él hizo y demás. Es sumamente importante entender esto para ver que realmente se repite, la genética de la Iglesia Católica está perpetuada dentro de la Reforma y aquellos que son sus herederos. Vamos a revisar lo que dice Juan capítulo 3, el Evangelio de Juan capítulo 3. Esta es una charla que tiene el Señor con Nicodemo. Y de seguro algunos van a decir, bueno, sí, ya conozco el tema. Pero siempre es bueno volver a releerlo. Dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, dignatario de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Les respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Le preguntó Nicodemo: ¿cómo puede hacerse esto? Jesús le respondió: tú que eres el maestro de Israel, ¿no sabes esto? De cierto te digo, que de lo que sabemos hablamos, y de lo que hemos visto testificamos, pero no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os digo las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Nicodemo no entendía qué era nacer de nuevo y no entendía lo que era lo natural. Nadie, cuando nace en un materno, nace con barba y con ideas y lineamientos políticos. Literalmente nace nuevo, totalmente nuevo, en cero. Nacer de nuevo es desligarse por completo de todo criterio que hayamos tenido antes, teológico o de fe de algún tipo. Si realmente queremos caminar en las cosas del Señor, debiéramos de iniciar de cero, a la luz de las Escrituras, no a partir de criterios que, bueno, aparte de mi catolicismo se mantiene ahora porque soy cristiano y bueno, no estoy sufriendo mucho en este cambio del catolicismo al protestantismo o a la iglesia reformada. Y en realidad lo que debiéramos hacer es tenerlo todo por basura y comenzar de cero. Eso es lo que nos recomienda el Señor. Este es el verdadero nacer de nuevo. Las reformas no tienen cabida en la iglesia de Cristo. La rotura es mayor y cada vez notamos más. Incluso hasta el asco, la vergüenza de los miembros de aquella prenda remendada. Hasta ese punto hemos llegado realmente dentro del reformismo, a ya tener asco incluso de la vergüenza que estamos empezando a notar. Cuanto la rotura se hace más grande, realmente la vergüenza se nota más y es cada vez peor. Es cada vez peor. En conclusión, vamos a ver unos detalles interesantes. En conclusión, solo se cambió la forma de conseguir ingresos económicos. Esa es la realidad si comparamos la Iglesia Católica de la época de Lutero y antes, incluso desde Isabel la Católica, con la Iglesia de hoy en día, que era la que le llamamos reformada o protestante. La venta de indulgencias por esperanzas de prosperidad que la Biblia no expresa, camuflado por la obligación de pago de diezmos no ordenados. Se cambiaron déspotas pontificios por pastores manipuladores y negociantes de esperanzas que tuercen las Escrituras para cobros ilícitos. Cambiar la autoridad dictatorial del papado y su séquito más cercano junto a sus doctrinas espurias por un eslogan de sola Escritura, y otros cuando se obliga a depender de las interpretaciones del pastor de turno, y esto no es ninguna reforma, ni tampoco es nacer de nuevo. Autócratas que persiguen, calumnian, mienten y matan a quienes los denuncian defendiendo la verdad, no es reforma, no es menos nacer de nuevo. La reforma no es solo la Escritura, tampoco solo la fe, solo la gracia, solo Cristo, solo Dios, a Dios la gloria.
sino es solo un alarde y un absurdo. Y lo digo ahora usando el idioma que utilizaron y prefirieron para expresar los solas dentro de la Reforma. Reformatio non sola scriptura, sola fide, sola gratia, solus Christus, soli Deo gloria, sed solus venditatio et solus absordus est. Sobre todo, absordus est. Hoy en día, esto es la Reforma. Hoy en día, esto es la Reforma, y es la tristeza que a mí personalmente me embarga al entender realmente en lo que yo estaba sumido, y que a la luz de las Escrituras veo que realmente las cosas se hicieron mal. Este es un momento para hacer un llamado a que muchos retornen a la palabra del Señor. No se sujeten a ideas con apariencia de victoria, cuando la batalla contra Satanás no se ha vencido de manera honesta y clara. Estamos haciendo apología de victorias que en otrora nunca fueron tales. Requerimos realmente obtener la victoria máxima, pero ante los ojos del Señor, aquella que nos lleve justamente a la muerte, para que el momento en el que estemos muriendo recordemos el versículo que el apóstol Pablo nos dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es un desafío que no es el día de hoy que eso los está poniendo delante de ustedes, sino más bien es el desafío que hace 2000 años el Señor quiso una iglesia conforme a su corazón. Alejandro, muchas gracias por este tiempo. Gracias por la ilustración, pero también gracias a ustedes, amigos, que han estado siguiendo este espacio. Y sabemos que hay muchas personas que nos siguen. El celo, la solicitud de buscar el agradar el corazón de Dios, nosotros primero como iglesia, y luego al prójimo, al hermano que está con nosotros en la comunicación de la fe, es la misma demanda que el Señor quiere para su iglesia, que es bíblica, que es la que el Señor quiere en esta tierra, mientras se pueda hacer, descartando, sacando aquello que se dijo que no sirve. Tenemos que orar para despedirnos, pero por mi parte yo quiero agradecer la sintonía en este programa, que me parecía especial, muy profundo, muy reflexivo. Necesariamente tenemos que agradecer al Señor por esta revelación, no de las cosas malas, sino del propósito principal de lo que Dios quiere para con nosotros como iglesia. Bien, amados hermanos, animarles también a la vez a que puedan visitar la página web www.alejandromaldonados.com. Esa S al final en realidad es una Z, es alejandromaldonadosz.com. Y que puedan hacer también un clic y hacerse seguidores de la radio que estamos lanzando por online. En la misma página ustedes van a encontrar que hay una radio que es Radio Maldonados, al que se pueden ustedes suscribir y van a recibir una serie de información y de datos para más adelante aún. También recordarles que tenemos algunos programas en la misma página web, en la sección de descargas, que ustedes pueden descargar para tenerlas en su audioteca personal. Sin más que decir, simple y llanamente bendecirles en el nombre del Señor y pedirle al Altísimo que sea Él el que ponga fortaleza y valor en cada uno de ustedes para que puedan seguir en su caminar cristiano de ahora en adelante. Vamos a tener un tiempo de oración agradeciéndole al Señor y clamando a Él para el entendimiento de todo lo que hemos tratado el día de hoy. Amado Señor Jesús, amado Dios, amado Papá, te agradecemos, Señor, por tu misericordia, y no nos cansamos de hacerlo una y otra vez, porque tu misericordia es grande, Señor, y porque tú permites que podamos tener la libertad de acercarnos a la luz de tu palabra para ver nuestro camino
y reconocer, Señor, baches, errores, desvíos, Señor, y hacer lo que es correcto ante ti, Padre Santo. Te pedimos, amado Señor, que seas tú dándonos valentía, valor, Señor, templanza. En pocas palabras, Señor, te pedimos que tú habites en nosotros para pensar y actuar como tú, Señor. A ti sea la gloria y la honra siempre, Padre Santo. Te pedimos, Señor, que pongas en nosotros valor y entendimiento de tu palabra sobre todo. En tu santo nombre, amado Señor Jesús, te pedimos todo esto. Amén. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en el siguiente programa. Hasta la próxima.